¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a lo que es la última entrevista en Canal 6 Televisión sobre las elecciones europeas del próximo 9 de junio. Quedan muy poquitos días y ya los candidatos intentan trasladar sus diferentes mensajes a la opinión pública. Hoy contamos en nuestro estudio con José Luis Álvarez Castellanos, que es coordinador regional de Izquierda Unida Verdes, también candidato de Sumar a estas elecciones europeas y, por supuesto, en su día también fue candidato a la presidencia del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Murcia. José Luis, buenas noches. Muy buenas noches. Unas elecciones europeas que no nos pilla tan lejos como mucha gente piensa. Efectivamente, a mí me sorprende y me preocupa el dato que dio el CEMOP el otro día, cuando hablaba de que aproximadamente el 60% de la población murciana no le preocupaba, no se interesaba por las elecciones nada o muy poco. Y es preocupante porque efectivamente las políticas europeas determinan en gran medida el día a día cotidiano de la inmensa mayoría de la población europea. Hoy mismo se comunicaba la noticia de la bajada de los tipos de interés, un cuarto de punto del Banco Central Europeo, que determina el precio del dinero, por tanto el precio de las hipotecas, el precio del interés que uno paga cuando va a pedir al banco un crédito, por ejemplo, de consumo. Hace no mucho tiempo nos desayunábamos todos los días con la lectura del precio de la energía diariamente, en esta época inflacionista que hemos tenido hace un par de años. Bueno, pues Europa determinaba también con ese sistema tan extraño que tenía y sigue teniendo de determinar el precio de la energía, cuál era el recibo de la luz que teníamos que pagar todos los meses, etcétera, etcétera, ¿no? Yo recuerdo también, imagino que mucha gente lo recordará, las medidas que se arbitraron y se pusieron encima de la mesa cuando la crisis de 2008-2013, aquellas mañanas que nos levantábamos siempre oyendo las noticias sobre los hombres de negro que venían de Bruselas, la prima de riesgo, cómo se modificó la Constitución española en 48 horas para pagar la deuda financiera por encima de cualquier otro gasto del Estado, y como consecuencia de aquellas medidas se recortaron los presupuestos de los servicios públicos. En el caso concreto de la región de Murcia, en el año 2012 se recortó el 25% del presupuesto por una determinación de Bruselas, precisamente. Es decir, la lista de ejemplos puede ser enorme, pero efectivamente, aunque parezca mentira y la gente no lo sepa, la inmensa mayoría de las políticas que determinan nuestro día a día se condicionan y se dictan muchas veces, en la mayoría de ellas, en Bruselas, precisamente. Por eso es tan importante estas elecciones. Aquella crisis de la que hablas, de 2008, propició también tomar una medida con la que muchas personas no estaban de acuerdo, que era el tema de rescatar a los bancos. Sí, efectivamente. Y que todavía no han devuelto aquel dinero que se les dio, ¿no? Es decir, el coste financiero, los últimos cálculos lo estipulan en torno a los más de 60.000 millones de euros. Estamos hablando prácticamente la mitad de lo que era el presupuesto general del Estado en un año de aquel tiempo, ¿no? Que no es poca cosa. Y que además se llevó por delante todo el sistema público financiero de esta región, o de España en general, que eran las cajas de ahorro, que, en fin, invirtieron de manera bastante mal, ¿no? Como todos podemos recordar, en aquella burbuja inmobiliaria, e incluso en otras obras faraónicas que entonces se planteaban como que iban a ser, en fin, el pulmón económico del desarrollo de la región, ¿no? Recordaremos el aeropuerto, recordaremos la autovía Cartagena-Vera, etcétera, etcétera, ¿no? Y efectivamente, todas esas medidas, todo eso, eran medidas que se animaban y se impulsaban desde las políticas europeas, ¿no? Aquella concepción de que yo ayer lo recordaba en Lorca, ¿no? Recordaba a Julio Anguita, cuando en los años 90, en solitario, desde Izquierda Unida, nos posicionábamos en contra del Tratado de Maastricht, aquel que determinó precisamente esa Europa del capital, esa Europa del euro, determinada por las políticas del Banco Central Europeo, con carácter autónomo, simplemente sin contar con las políticas de los Estados, y que ya anunciamos que iba a ser unas políticas totalmente antisociales.
varias décadas después lo pudimos ver en su cara más cruel en esa crisis de 2008-2013 con las medidas que se implementaron en aquel momento, efectivamente, ¿no? Efectivamente. Bueno, la Europa que nos toca vivir ha estado gobernada por la derecha. Hay una derecha que aspira a entrar con más fuerza. Sí, efectivamente. Es preocupante la derecha y la ultraderecha fundamentalmente, ¿no? El tema del auge de la ultraderecha es muy preocupante, porque hoy mismo anunciaban, he oído en la radio, ¿no?, que Vox decía, no, nosotros queremos entrar en Europa y queremos tener más posición en Europa para eliminar y cargarnos todas las estructuras europeas. Es decir, queremos cargarnos la Unión Europea desde dentro, ¿no? Pero eso ya lo plantearon en el ámbito de las elecciones generales, cuando hablan, o de las autonómicas, cuando ellos hablan de entrar en las instituciones para romper el estado de las autonomías en nuestro país, por ejemplo. Es decir, es una posición totalmente antieuropeísta y desde unas posiciones neoliberales y de un individualismo tal que en el fondo van enfocadas simplemente a que aquellos que tengan más recursos y puedan proporcionarse con sus propios medios todos los servicios que una persona necesita, bien, y los que no, pues en fin, quedan desamparados a su suerte, ¿no? Hay una frase terrible, ¿no?, pero terrible, que pronunciaba el presidente argentino hace unas semanas aquí en España, cuando se reunió con Vox y con toda la ultraderecha europea, y hablaba eso de que la justicia social era una aberración. O sea, yo jamás había oído una frase semejante, ¿no? Cuando uno piensa en justicia social, ¿qué es la justicia social? ¿Acaso no es la justicia social tener un sistema público de sanidad, por ejemplo, universal y gratuito? Justicia social no es tener un sistema educativo gratuito y universal, que vaya desde los 0 años hasta los estudios universitarios. Justicia social no es tener un sistema de pensiones públicas que asegure una vida digna a los ciudadanos y ciudadanas después de su vida laboral. Es decir, si todo eso es una aberración, ¿por qué dice la extrema derecha que eso es una aberración? Porque quiere eliminar cualquier intervención del Estado en esas cuestiones. Nosotros, al revés, lo que propugnamos en Europa también es una Europa más social, que precisamente garantice todos esos derechos a la ciudadanía europea en su conjunto, ¿no? Ellos lo que proponen, que el Estado no intervenga, y el que quiera tener una pensión digna, que se la pague. El que quiera un servicio sanitario, que se lo pague. El que quiera un servicio educativo, que se lo pague. Bien, y el que no tenga medios para poder pagarse un servicio de ese tipo, ¿en qué queda entonces? ¿Cómo está viendo usted el desarrollo de esta campaña electoral marcada pues por diferentes acontecimientos? Sí, hombre, nosotros estamos ilusionados en la campaña que estamos haciendo, por una parte, porque la parte que nos toca, creo, desde nuestra modestia y la humildad de nuestro partido o nuestra coalición, que bueno, pues tenemos unos recursos también limitados, pero sin embargo en nuestra gente, nuestra militancia en Izquierda Unida, los voluntarios de Sumar, yo creo que hemos desplegado una actividad interesante, importante, por todos los municipios, cosa que no hemos visto de otros partidos, ¿no? O sea, creo que se han limitado más a una actividad y una campaña más televisiva, más de mensajes enlatados en canutazos de prensa diarios, sin tocar mucho el terreno básico y yo creo que en estas elecciones hay que explicar mucho a la gente las cosas. Por esa lejanía que se planteaba antes, de que uno se siente distante de las políticas europeas. Y estamos en un momento histórico, yo creo que muy crítico, en el que la población en general, la ciudadanía, tiene que tomar decisiones importantes de hacia dónde quiere enfocar los asuntos políticos, ¿no? A usted le ha traído a Totana el acto que ha tenido esta noche con simpatizantes y militantes en el municipio de Totana. Ha recorrido varios municipios de la región de Murcia y han utilizado una palabra que para ustedes es fundamental en Sumar: blindar las políticas sociales. Efectivamente. Hemos visto que en España es posible desarrollar políticas que han mejorado la vida de la gente. No nos conformamos con lo que se ha hecho en España dentro del gobierno progresista, queremos mucho más todavía, ¿no? Pero hemos visto, por ejemplo, cómo el empleo se ha mejorado enormemente en los últimos 5 años de los gobiernos progresistas, donde ha estado Sumar, Unidas Podemos anteriormente, en la anterior legislatura, con 2 elementos básicos: la subida del salario mínimo interprofesional y una reforma laboral que eliminaba la temporalidad y apostaba por el empleo indefinido, por la calidad del empleo, por un empleo de mayor calidad. Y
lejos de cumplirse esas catástrofes que auguraba la derecha y la patronal de que esto iba a ser una catástrofe para el empleo, ha pasado justo lo contrario. ¿Por qué ha pasado justo lo contrario? Porque medidas como la subida del salario mínimo interprofesional o la revalorización de las pensiones al 8,5% del momento de mayor inflación que teníamos en el año 2022 ha supuesto que se haya inyectado a la economía de base, a la economía que se gasta en el comercio de los barrios, que gastamos los pensionistas, los funcionarios, la gente que cobra el salario mínimo interprofesional. Todas estas personas no tenemos un salario para ahorrar y luego invertir en la empresa. No, no, lo que es el salario que cobramos lo gastamos íntegramente en y eso ha generado inyección directa importante a la economía, como digo, de base. En un país como el nuestro, donde el Producto Interior Bruto se basa en el 70% es el consumo de la ciudadanía. Entonces, inyectar dinero directamente que vaya al consumo es mejorar la economía, es mejorar el Producto Interior Bruto, es mejorar el empleo y la calidad del empleo. Entonces, si eso lo hemos podido hacer en Europa, en España, pensamos que lo que hay que blindar ese tipo de como la sanidad pública, como la educación pública, como el derecho a la vivienda, con un programa que garantice que al menos el 20% de la inversión o de la vivienda que se construye sea de promoción pública, de protección oficial, con precios asequibles al alquiler o a la compra, para que los derechos básicos que están establecidos en nuestra Constitución o en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, derecho a la vivienda, derecho a la educación, derecho a la sanidad, etcétera, derecho al empleo, etcétera, etcétera, pues se blinden efectivamente para que no esté al albur de cualquier crisis o al albur de cualquier mandatario político que en un momento determinado quiera cercenar ese tipo de derechos a la ciudadanía. La ciudadanía tiene derecho a que esas medidas que garantizan sus derechos vitales estén blindados, garantizados y cubiertos. Cierto y verdad que los ciudadanos tendrán que decidir el 9 de junio quiénes serán los representantes en el Parlamento Europeo. El voto es libre, cada uno va a votar a la fuerza que estime oportuna, pero me gustaría preguntarle por el bipartidismo. ¿Se ha roto ya ese bipartidismo PP-PSOE que siempre ha estado presente en todas las elecciones que hemos tenido hasta ahora? Sí, bueno, en España ese bipartidismo se puso en cuestión sobre todo en 2015, con la eclosión Podemos por un lado y otra cantidad de candidaturas de Unión Popular que surgieron en el ámbito municipal, en el ámbito de las autonómicas, y desde entonces, pues tanto en el bloque de la derecha, la ultraderecha ha roto ese bloque en dos partes, y en el bloque de la izquierda, pues en la eclosión primero de Podemos, de Unidas Podemos después, ahora de Sumar, pues mantiene ahí también pues otro polo dentro de la izquierda que yo creo que es que estimula de alguna forma a que el polo que representa el Partido Socialista pues vire más hacia políticas de izquierda con el contrapeso que nosotros podamos hacer, ¿no? En Europa es más difícil porque hay un peso mayor tanto del Partido Popular como del Partido Socialista, pero también de los liberales como tercera fuerza, que hacen un poco... De hecho, la comisión actual de esta legislatura pasada ha estado sustentada en esas tres partes, en un acuerdo tripartito de liberales, socialistas y populares, ¿no? Yo creo que los contrapesos no están muy proporcionados. Yo creo que en Europa hace falta más contrapeso precisamente de los valores que nosotros representamos, del bloque político que nosotros representamos de la izquierda, porque efectivamente, insisto, si miramos el comienzo del siglo XXI, las 2 décadas que llevamos del siglo XXI, la ciudadanía joven, la gente que tiene 20 y pocos años, 30 años, su despertar político, de conciencia política, no ha vivido más que crisis continuas. Vivió la crisis de 2008-13, vivió la crisis de la pandemia, la crisis de la inflación, ahora las crisis bélicas, se está, digamos, desarrollando políticamente y humanamente y vitalmente en un mundo en crisis general, ¿no? Y en ese aspecto hace falta, yo creo, un polo político, un referente político que dé seguridad a la gente, que dé tranquilidad en el derecho, en la apuesta por los servicios públicos, en la apuesta por los derechos vitales, ¿no? que representan los derechos humanos, en una apuesta fundamental por la paz, por la no beligerancia en el ámbito militar, por un mundo en paz y que además que sea capaz de enfrentar un elemento que ahora ya se está encima de la mesa, y es el elefante del que nadie muchas veces quiere hablar, sobre todo la derecha y la extrema derecha, que es el problema del cambio climático. Hoy en día el problema del cambio climático, diga lo que diga la extrema derecha, es el problema vital número 1 al que nos enfrentamos y el más importante y el más acuciante. En la segunda parte ahora vamos a hablar de propuestas, de temas peliagudos que nos afectan de forma directa, pero
¿entiende usted o cree usted que hay una crisis de valores dentro de la política? Y hablo de partidos políticos que pueden llegar incluso a entenderse, como ha ocurrido en el municipio de Totana, si es por el bien de los ciudadanos y dejando al lado las siglas políticas. Sí. Porque hay algo que ha molestado y es ese pacto entre el Partido Popular de Totana y Ganar Totana Izquierda Unida a la hora de sacar adelante los presupuestos. Y me refiero a eso. Sí. Siempre y cuando beneficie a los ciudadanos, ahí están ustedes. Sí, sí, por supuesto. Ahí, vamos a ver. Yo creo que los referentes políticos son importantes, porque evidentemente no todos proponemos las mismas medidas y no desde los mismos valores. Eso es fundamental. Y yo creo que es importante que la ciudadanía en general tenga referentes y sepa dónde te sitúas políticamente. Nosotros nos situamos en un bloque político que defiende políticas de izquierda, que significa apuestas decididas por los servicios públicos, por la política de servicios públicos, por la política de control por parte del Estado y las instituciones de ámbitos como es el mercado de trabajo incluso. No estamos en nada a favor de que, por ejemplo, el mercado de trabajo se autorregule, que el mercado en general se autorregule, no, porque a veces estamos viendo que no es cierto, que no pasa así. Y cuando hay crisis desde el punto de vista neoliberal, los neoliberales que tanto predican y tanto se quejan contra el Estado, resulta que recurren al Estado, como decíamos antes con los bancos, para que lo saquen del atolladero. Entonces, es bueno que se tengan referencias. Y en ese aspecto, las siglas, por ejemplo, son ese símbolo de referencia. Nosotros nos referenciamos en nuestras siglas de Izquierda Unida, en nuestras siglas del Partido Comunista de España, y eso no significa que no estemos abiertos a colaborar y a trabajar con otras personas. Lo hicimos, eso ha sido una seña de identidad siempre y continua, pero no de ahora. En la época de la República, el Frente Popular, por ejemplo, fue eso, ante una situación crítica y importante de avanzar en derechos que propiciaba la República, que había implantado, por fin era un cambio histórico para nuestro país. El Partido Comunista en aquel momento pues se abrió a pactar en una amplia gama de partidos políticos a su derecha y a su izquierda para poder avanzar en derecho. Y yo creo que eso es lo que han hecho los compañeros de Ganar Totana, aquí ahora se pone encima de la mesa unas propuestas interesantes para el municipio de Totana. Y yo recuerdo que tuvimos una reunión con los compañeros concejales de aquí y llegamos al acuerdo todo de que era muy bueno apoyar unos presupuestos donde podíamos obtener unas contrapartidas o complementar esos presupuestos con unas medidas que beneficiaban al municipio de Totana. Y por tanto, ahí estaremos siempre colaborando cuando haga falta para que la ciudadanía de Totana, como de otros lugares, se beneficien de las políticas que las instituciones tienen que hacer, que deben gobernar para los ciudadanos fundamentalmente. Está claro. José Luis, si le parece, hacemos una breve pausa. Hacemos una breve pausa, vamos a la publicidad, pero volvemos en unos minutos. Celebraciones y eventos con una organización impecable. Asegúrate de que todo saldrá como tú quieres. Muchos ambientes y decoración para elegir. Y una cocina excepcional para deleite de tus invitados. Consulta con nosotros sin ningún compromiso. Hotel Executive Sport. Salones para celebraciones y eventos. Segunda parte ya de la entrevista con José Luis Álvarez Castellanos, coordinador de Izquierda Unida Verdes en región de Murcia y candidato de Sumar a las próximas elecciones europeas del 9 de junio. Hemos hablado un poco de todo en la primera parte de la entrevista y ahora vamos a entrar en propuestas que afectan de forma directa a los ciudadanos, como son las propuestas agroalimentarias. José Luis, todos estamos viendo en estos días a los agricultores indignados por la situación que se vive en el campo. Salen nuevamente a la calle a protestar a las puertas de unas elecciones europeas. El tema de los trasvases, el prometer un agua que nunca llega. Sí, es que, vamos a ver, la apuesta que se ha hecho desde Europa y en general, ¿no?, por el modelo agrícola, que es el modelo de agroindustria intensiva, es decir, un modelo en el que, bueno, pues total, hay ejemplos en el Valle del Guadalentín. El ejemplo más significativo en Murcia es el del Mar Menor, el del campo de Cartagena, porque el Mar Menor ha sido, digamos, el testigo de los efectos que este modelo agrícola, que efectivamente puede ser muy productivo desde el punto de vista económico,
tiene efectos sobre el terreno y sobre el ecosistema muy importantes que no podemos obviar. Yo entiendo que los agricultores en general puedan ver con cierta distancia y preocupación e incluso indiferencia a veces las cuestiones medioambientales y ecológicas, ¿no? Pensando que, bueno, que son impedimentos para su cultivo. Pero la naturaleza nos pasa factura siempre. Voy a poner un ejemplo que seguramente se va a entender muy bien. Ahora, hace unos días atrás, se ha levantado una polvareda, una polémica importante con el carpetazo que se ha dado al proyecto del macropuerto del Gorguel en Cartagena, ¿no? Bueno, pues resulta que los informes medioambientales ponen de manifiesto que el peligro mayor y el efecto mayor que puede tener las obras de un macropuerto es remover la cantidad de metales pesados que hay depositados en el fondo sin tener claro qué consecuencias podría tener desde el punto de vista que podrían ser catastróficas, no se sabe hasta qué dimensión, precisamente por remover todos aquellos fondos de metales pesados provenientes de la extracción minera de los años 60, 70 y 80 de Peñarroya en La Unión, que se dejó que vertieran al mar sin ningún tipo de control todo tipo de residuos mineros, ¿no? Bueno, pues ahora eso está determinando precisamente que se pueda realizar una obra que podría ser, desde un punto de vista económico, pues a lo mejor beneficioso para la ampliación del puerto de Cartagena. Nos está limitando el no haber hecho caso previamente de los controles medioambientales y de sometimiento de la actividad económica a un control medioambiental, ahora nos determina y nos impide poder desarrollarnos económicamente en una cuestión como es la ampliación del puerto de Cartagena. Quiero decir que en agricultura nos pasa lo mismo. No podemos acabar con los acuíferos, no podemos acabar con las aguas subterráneas, son las reservas de agua fundamental para el futuro. No podemos contaminar de nitratos de origen agrario con el modelo agroindustrial las aguas de los acuíferos. No podemos hacer ese tipo de cuestiones. Hay que evolucionar y transitar hacia un modelo agrícola más fundamentado en la agroecología, en la recuperación de los suelos. Se está poniendo hasta en duda en las plantaciones, sobre todo de arbolado, no digo de hortalizas, pero sí los de arbolado, hasta los efectos sobre el suelo del riego por goteo, de la modernización del riego por goteo. O sea, estamos en un momento en que el tema medioambiental y ecológico y de cuidado de la tierra no lo podemos obviar. Y tenemos que repensar la agricultura del futuro, de las próximas décadas, desde ese marco. Y ahí el Pacto Verde Europeo, diga lo que diga la extrema derecha, diga lo que diga el Partido Popular, hay que no solamente mantenerlo, sino que intensificarlo. Es decir, no podemos tener una agricultura que dependa 100% su producción del empleo de fitosanitarios, de pesticidas, de un agotamiento de la tierra porque no se la deja descansar y se cultiva hasta 3 y 4 cosechas al año sin que descanse la tierra en un solo minuto, sin tener en cuenta los efectos medioambientales. Eso es fundamental y desde ahí hay que pensar la agricultura. Pero además no puede ser que el agricultor sea el que pague todo el desarrollo especulativo de la cadena alimentaria. Pondré un ejemplo. En los años 90, todo el valor de la cadena alimentaria, desde la producción hasta la distribución y la compra, los beneficios que producía esa distribución y agrícola, se repartían entre un 30% hacia los agricultores, 35% hacia la cadena de distribución. Hoy en día, los agricultores perciben menos del 20% del valor de la cadena alimenticia y la distribución ya va por encima del 55%. Esto es lo que hay que corregir. Por tanto, incluso con ayudas, por ejemplo, las ayudas de la PAC. Las ayudas de la PAC, hoy el 80% del total de las ayudas lo percibe un 20% de los agricultores, entre comillas, porque muchos de ellos son fondos de inversión, que ahora invierten a través de ese modelo agroindustrial. Hoy ponen el dinero aquí y mañana lo pondrán en otro sitio, cuando se agote los recursos agrícolas y la tierra en un punto determinado. Es una política agraria comunitaria con la que muchos no están de acuerdo. Pues hay que cambiarla. Claro, hay que transformarla de alguna manera. No puede ser, como digo, que, por ejemplo, pues los mayores perceptores de ayuda de la PAC sean los fondos de inversión. Hay que primar y principalmente a los agricultores pequeños y medianos que son los verdaderos trabajadores de la agricultura de la forma tradicional, que tienen digamos, se dedican a ello profesionalmente desde generaciones incluso. Hay que asegurar la continuidad en el trabajo de los jóvenes también, de las nuevas generaciones. Claro, todo eso los fondos de inversión que hoy están controlando la agricultura en su mayor parte no lo contemplan.
Los fondos de inversión, pero vamos, estamos hablando que Moica, por ejemplo, por nombrar un caso de Totana, con la uva de mesa, caso de Navarán, del melocotón, por ejemplo, en todas esas plantaciones, hoy están los fondos de inversión, están metidos de lleno en esas empresas de producción agrícola. Hoy estarán ahí, pero mañana hay otra cuestión que les interese más, abandonan eso y van a otro sector económico y a otro país o a otro ámbito diferente. No les preocupa si aquí qué pasará cuando ellos se vayan, si hay tradición agrícola que haya que mantener, si hay que mantener, asegurar el tránsito de las generaciones futuras para que la agricultura se siga produciendo, si no les preocupa la autosuficiencia alimentaria que pueda tener no les preocupa nada de eso, simplemente la cuenta de resultados a final de año, nada más. Entonces pensamos que ese modelo hay que cambiarlo y la PAC es un elemento fundamental porque proporciona ayudas directas económicas a los agricultores para el mantenimiento de la agricultura familiar, pequeña explotación, mediana explotación, que es donde se basa fundamentalmente, yo creo, la seguridad alimentaria, donde además de la perspectiva del marco agroecológico se asegura una mayor participación de los agricultores precisamente por la calidad de los productos en los beneficios de la cadena alimentaria. Y luego hay que hacer que las leyes de cadena alimentaria, como la española, por ejemplo, que es un buen ejemplo, pero hay que poner medios para que se cumplan, porque si no tampoco... Claro, al final siempre pagan el pato los mismos, sí. Pero el problema no es Europa. El problema no es Europa, es el modelo agroindustrial que hemos impuesto. El drama de la inmigración, el control de fronteras, la política migratoria, un desastre. Es una vergüenza. Es una vergüenza lo que Europa ha hecho con este pacto últimamente que ha firmado dentro de la Unión Europea para el control de la frontera. Y además no solamente es una vergüenza, sino que es una hipocresía auténticamente deleznable, ¿no? Porque Europa no quiere tener, depende qué tipo de migrantes en su territorio, e incluso paga a países fronterizos fuera de la Unión Europea para que controle esa inmigración y no entre en la Unión Europea. Consecuencia, las corrientes migratorias no se frenan porque el motor que está impulsando esas corrientes migratorias son la guerra, es el hambre, es la desesperación de la gente que está en los países donde no puede vivir y tiene que salir de allí como sea. Y eso no se para ni siquiera con dinero. Y la hipocresía ya se pone de manifiesto en un ejemplo que seguramente la gente lo va a entender muy fácilmente. ¿Europa puede hacer otro tipo de política migratoria? Claro que lo puede hacer. Es más, la ha hecho ya. Hemos recibido en tan solo unos meses, desde el año 2022 a 2024, alrededor de 7 millones de refugiados ucranianos que salían huyendo de la guerra. Y les hemos dispuesto inmediatamente un sistema de acogida, un sistema de proporción de vivienda, un sistema habitacional, su integración en el sistema educativo, su integración en el sistema sanitario, su integración, se soluciona rápidamente la administración, los papeleos del tema de asilo, etcétera, etcétera. Bueno, en el caso de la región de Murcia, hemos recibido en España 200.000 y en el caso de la región de Murcia hemos recibido a 7.000 en este tiempo. Bueno, las corrientes migratorias que vienen subsaharianas, que vienen de África, por ejemplo, a través de Cartagena, a través de Canarias, a través del estrecho de Gibraltar, 7 millones de ucranianos. En el último año, o en el mismo periodo, han supuesto 88.000 personas. 7 millones, 88.000 personas. A esto les proporcionamos una acogida diferente. Bueno, perdón, he dicho mal la cifra. 7 millones en el conjunto de la Unión Europea. En el caso de España, 200.000. 200.000 por 80.000. Creo que la diferencia es importante. Y en el caso ahora, por ejemplo, del CETI de Cartagena, hay 700 personas. Aquí hemos recibido a 7.000 refugiados ucranianos. No podemos hacer lo mismo con 700 personas subsaharianas que vienen con la misma digamos, razón, huyendo de la guerra y de la miseria de su país. Yo creo que Europa puede. ¿Por qué no lo hace? La pregunta es ¿por qué no lo hace? Porque no hay migrantes. Hay migrantes de primera, desgraciadamente, y hay migrantes de segunda, tercera y de cuarta. Lo cierto es que están pasando muchas cosas en el plano internacional, muchos acontecimientos que marcan incluso que algunos países quieran formar parte de esa Unión Europea. Ya se habla de la ampliación a los países del este. Sí, efectivamente. Yo creo que Europa es un buen proyecto.
Y yo creo que hay que defenderlo, contrariamente a lo que dice la ultraderecha, que hay que eliminarlo, justo todo lo contrario. Europa nos ha proporcionado, lo voy a contextualizar en el caso de Murcia para que la gente lo entienda, ¿no? Nos proporciona, yo creo, un horizonte vital, un horizonte de medidas legislativas, un horizonte de mejora de la vida en general, que en el caso de España y en el caso de la región de Murcia ha supuesto mejoras importantes. Nosotros hemos recibido, en el último periodo de 5 años, el tiempo que lleva gobernando el señor López Miras en Murcia, hemos recibido de la Unión Europea casi 1.700 millones de euros en los presupuestos de la comunidad autónoma. 1.700 millones de euros para inversiones directas en la comunidad autónoma de Murcia es mucho dinero. Por tanto, aunque nada sea por eso, no podemos decir que Europa no es un proyecto interesante. Lo que pasa es que tenemos que ver qué tipo de Europa queremos construir. ¿Queremos la Europa del capital, la Europa que mira solamente a los bancos, al capital financiero, a los grandes lobbies, a los fondos de inversión, que ya criticaba Julio Anguita en su momento? ¿O queremos una Europa social que sea capaz de garantizar el empleo para todos, la vivienda para todos, la salud pública para todos? Ese es el modelo de Europa que queremos, ¿no? Y por supuesto que desde nuestro carácter, digamos, internacionalista que propiciamos siempre desde la izquierda, evidentemente que no limitamos los derechos a una nación solamente, sino al conjunto de la humanidad. Por tanto, nuestra posición en la ampliación de la Unión Europea nos parece que es la línea correcta, efectivamente, ¿no? Pues el 9 de junio será el momento, si lo estiman oportuno los ciudadanos, de marcar el rumbo, como dicen el eslogan de Sumar en estas próximas elecciones europeas. Ha sido un placer tenerle aquí. Pero antes de despedirle y de agradecerle su presencia, mirando a cámara, si le parece, a su cámara, pues se puede dirigir a los ciudadanos de Tutanes. ¿Por qué es importante y por qué es necesario votar Sumar en las próximas elecciones? Sí, primero diré que es importante ir a votar el 9 de junio porque las políticas que determinan nuestra vida diaria se deciden en su mayor parte de manera muy importante en Europa, aunque no lo percibamos de manera inmediata. He dicho antes ejemplos como el recibo de la luz, las hipotecas, el precio del dinero, en fin, las ayudas, las inversiones que se vienen de Europa a nuestra región, que mejoran nuestros colegios, mejoran nuestra sanidad pública, etcétera, etcétera. Pero sobre todo hay que defender un modelo de Europa que garantice y blinde estos derechos de la ciudadanía para todo el conjunto en el nivel de la Unión Europea. Y eso lo blinda solamente y lo propugna solamente un partido, una coalición electoral como es Sumar, en la que se incluye Izquierda Unida, que ha sido un ejemplo de gobierno en este municipio y queremos llevar ese modelo de gobierno precisamente al conjunto de la Unión Europea. Por eso es importante votar el 9 de junio y además votar a Sumar. José Luis Álvarez Castellanos, ha sido un placer tenerle en Canal 6 Televisión. Gracias. Muchísimas gracias a usted. Las palabras del coordinador regional de Izquierda Unida Verdes en región de Murcia y, por supuesto, candidato a las elecciones europeas del 9 de junio por Sumar. Gracias a ustedes por vernos y muy buenas noches.